Padre Jorge Andrés Tavares, qué gusto estar con vos en esta mañana. Muchas gracias, John Freddy, por la invitación a tu programa, el programa. Y bueno, aquí encantado de poder participar contigo. Bueno, señor, muchas gracias. Oiga, yo tengo muchas dudas sobre la Biblia. Pues no sé si sean las dudas de todo el mundo, pero yo sí las presento. Y usted es un experto en Biblia. ¿Qué fue lo que usted estudió? Bueno, yo también estudié teología histórica. Pero bueno, para tu o sea que se sabe la historia de la Biblia. Pues desde el seminario teníamos que estudiar Biblia y la estudiamos pues, por distintos tratados, por las distintas divisiones, el Pentateuco, los libros históricos, los proféticos, los sapienciales y luego pues todo el Nuevo Testamento. Entonces sí, uno estudia un poquito, pero la Biblia no se agota. Siempre hay mucho que aprender de la palabra de Dios. ¿De dónde sale la Biblia? Bueno, la Biblia pues es un conjunto de libros. La palabra Biblia significa un conjunto de libros que son en total 72 libros, algunos dicen 73, pero bueno, en esos libros la Biblia nos habla de un Dios que se manifestó a la historia y que tiene un proyecto con el ser humano, un proyecto de amor, de vida, de felicidad. Entonces la palabra de Dios o la Biblia pues nos habla de un Dios que se ha dado a conocer al mundo en un lenguaje humano. Y la gran expresión para los cristianos es que Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sale? O sea, ¿quién se la inventa? Bueno, la Biblia es, en primer lugar, pues es un Dios que se reveló en el Antiguo Testamento. ¿Revelar es que se puso bravo y dijo, venga pues que ya no voy a hacer nada más? No, un Dios que ¿Cómo entiende uno ese término de revelar? Revelar es un Dios que se comunica, que se da a conocer al ser humano, pero no de un modo directo, sino de un modo indirecto, a través de varios signos y a través de personas. Dios para manifestar siempre nos habla en un lenguaje humano, porque es el modo de conocerlo. Es el modo de entenderlo. Entonces en el Antiguo Testamento nos habló a través de los patriarcas, de los profetas, y luego en el Nuevo Testamento nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Pero por ejemplo yo he escuchado que dicen que la Biblia se la inventaron los padres, pues desde la religión, ¿cierto? No los padres de la iglesia por allá, los viejitos, San Agustín, Santo Tomás, no, sino los sacerdotes, ustedes, ¿cierto? Que se la inventaron para someter al pueblo. No, la Biblia es mucho anterior a los sacerdotes o a la iglesia. La Biblia, el primer libro de la Biblia se escribió aproximadamente en el año 650 a.C. Y entonces, en esos primeros libros que se escribieron, pues eran unos relatos del pueblo que habían recibido una manifestación de Dios, pero unos relatos orales. La gente iba transmitiendo, vea que Dios le habló a nuestro padre Abraham, luego a nuestro Isaac, Jacob, luego a Moisés, y luego después de ellos es cuando surge ya la tradición escrita. Esos relatos que contaban de tradición en tradición, luego para que no se perdieran, pues algunos escritores pues se pusieron a la tarea de decir, vamos a poner esto por escrito, esto hemos recibido, esto nos han comunicado, y tratando de ser fieles a esa tradición es que escribieron varios libros, escribieron casi todos los libros de la Sagrada Escritura. Pero entonces, es decir, cuando usted me dice que es palabra de Dios, pero mira que me estás manifestando también que lo escriben personas, ¿cierto? ¿Cómo decir yo que es Dios quien habla si lo escribe un humano cualquiera como tú y yo? Bueno, es que el autor de la Biblia es Dios y el ser humano. Es el Dios el que habla, pero no como un dictado. Ahí la gente cree, no, es que Dios que dijo allá, Dios dijo en aquel tiempo, ¿sí? No, Dios no dijo eso. La Biblia es muy distinta a la tradición de cristiana, judío-cristiana, porque nuestra Biblia es judía y cristiana, a la tradición y a los musulmanes. Por ejemplo, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, fue el arcángel Gabriel que le dictó a Mahoma cómo tenía que escribir y en qué lengua. Eso por fe, ¿cierto? Por fe, claro, se cree por fe. En cambio, la Biblia nuestra, la Biblia judío-cristiana, pues no fue Dios, no es un dictado. Es un Dios que se ha comunicado y luego algunos escritores inspirados por Dios, pues en un lenguaje apropiado de la época, pues han puesto por escrito aquella palabra revelada.
pero los dos autores siempre son Dios y el ser humano, porque Dios no nos habla de un momento a otro, ni Dios se hace presente de un modo directo, siempre se hace presente a través pues, de las personas y de la autocomunicación y a través de signos que manifiestan su presencia. ¿Por qué 72 libros es que tiene la Biblia? ¿Por qué 72? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? Bueno, lo que pasa, Toma el cafecito. 72, porque en el Antiguo Testamento, pues los libros que fueron considerados como inspirados por Dios, pues se los fueron recogiendo en unos cánones. ¿Qué son los cánones? Los cánones era precisamente como algunos sabios decían, bueno, hay mucha escritura del Antiguo Testamento, vamos a tratar de hacer una colección, aquellos que tienen más autenticidad. Entonces ya se pusieron por escrito ya durante muchos siglos pues los 46 libros del Antiguo Testamento. Luego con el Nuevo Testamento ocurre algo muy parecido también. Se escribieron muchos libros, unos libros que llamamos también apócrifos, pero luego algunos padres, algunos expertos bíblicos se reunieron en un concilio y dijeron no, tenemos que mirar cuáles libros son auténticos, tienen estas orientaciones y verdaderamente creemos que son inspirados por Dios. Entonces ya durante los primeros siglos se fueron dando a la tarea de purificar un poco lo que es la Sagrada Escritura. Y luego ya en el Concilio ya de Trento ya se hace público de que la Biblia contiene 72 libros, ya solemnemente. ¿Hay algunos parámetros donde pues precisamente uno diga estos son los requerimientos para que el libro sea digno de hacer parte de la Sagrada Escritura? ¿O simplemente lo leí, me pareció bonito, como que concuerda, tiene un hilo conductor, conecta lo nuevo con lo antiguo, o qué? A ver, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que para que sea palabra de Dios, pues significa que tiene que haber precisamente lo que tú dices, los parámetros, de que no sean invenciones humanas, que verdaderamente esté de acuerdo a la tradición, a lo que las comunidades contaban, por ejemplo, del Nuevo Testamento sobre Jesús, porque surgieron muchas escrituras, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, donde ponían a Jesús lo presentaban no como un modo humano, sino como un avatar. Un Jesús que desde que nació ya hacían milagros. Entonces ya nos demos cuenta y ya se dieron cuenta pues de que no iban como en la línea de la tradición, de lo que la gente decía que era Jesús. Y entonces luego sus evangelios pues no fueron incluidos dentro del canon. Hay que aclarar que esos evangelios también tienen cosas importantes que aportan, que hoy en día los estudiosos bíblicos también estudian lo que son los evangelios apócrifos o libros apócrifos, pero que han considerado pues que los que tienen mayor autenticidad son, por ejemplo, en el Nuevo Testamento los 4 evangelios y luego las cartas que encontramos, los 27 libros del Nuevo Testamento. Tú decías ahora que una de esas características es que no sea un invento humano, pero ¿cómo de saber yo que no es un invento humano si de entrada estamos diciendo que el que escribe la Biblia es el hombre mediante acto revelador de Dios? ¿Cómo sé yo entonces que lo que está acá sí lo revela Dios y no que es el hombre el que dijo un día, ve, tan bonita esta frase, se me ocurrió un salmo, por ejemplo? A ver, los autores de la Biblia, pues los nombres de los evangelistas o de las cartas, por ejemplo de Pablo, antes de ser escritores, pues muchos son testigos, o sea, son aquellos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, tuvieron un contacto directo o indirecto con Jesús. Entonces eran personas creyentes que se dieron a la tarea de poner por escrito pues aquellos dichos, palabras, por ejemplo, de Jesús, o lo mismo del Antiguo Testamento, pero son personas creyentes que hacen parte del pueblo judío, de las comunidades. Entonces ellos lo que tratan es precisamente aportar, precisamente desde su experiencia, desde lo que contaban las comunidades, los hechos, los dichos, las palabras, las parábolas, como siendo muy fieles a esa tradición, tratando normalmente ellos tuvieron que utilizar unos géneros literarios propios de la época, pero tratando de ser como muy fieles a esa tradición o a esa palabra revelada de Dios. Entonces, ante todo, los escritores bíblicos son testigos. ¿Para qué nos sirve la Biblia hoy? O sea, al inicio, bueno, la gente no tenía qué más ver, no había televisión, no había otras cosas para entretenerse, y seguramente una de las causas de entretenimiento, o sea, no estoy cayendo a la falta de respeto de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura, yo que soy creyente, pues para mí es un elemento fundamental dentro de mi vida de fe, pero
de pronto anteriormente la gente podía estudiar más la Biblia porque no había nada más que hacer. Ahorita hay muchas otras formas como de entretener la vida, el tiempo. ¿Para qué me sirve a mí hoy? A ver, no, al contrario, anteriormente la gente no estudiaba la Biblia. Por ejemplo, la Biblia por muchos años, precisamente en el mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia. Que estamos en el mes Ya, de la ya Biblia, estamos, sí, entonces. que ya estamos terminando, precisamente porque uno de los grandes traductores de la Biblia fue San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Y esa traducción latina, la que llamamos Vulgata, pues se mantuvo hasta después del concilio. Y luego después... Pero mire que me Sí. surgió otra pregunta. Sí, pero bueno, pues yo le mando primero la primera pregunta. Entonces, la gente no sabía latín, la gente por muchos años no leía la Biblia ni la estudiaba. Pues, incluso algunos decían que era pecado que la estudiaran, no porque les pudiera pasar algo malo, sino porque no entendían y se confundían. Al contrario, hoy en día hay más estudios bíblicos. Después del Concilio Vaticano II hay estudios bíblicos en las parroquias, en las comunidades, en la diócesis, y la gente tiene más acceso a la palabra de Dios, porque también ya está la lengua traducida en la que llamamos lenguas vernáculas, es decir, en los distintos dialectos y lenguas que existen. Entonces hoy en día hay mayor contacto. ¿Para qué nos sirve? Te decía al principio, la Biblia es un proyecto de Dios con el ser humano. Es una palabra que se escribió hace mucho tiempo, pero que sigue siendo muy actual, porque la Biblia nos va a hablar, nos va a indicar cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra vocación, de nuestro trabajo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. La Biblia es un libro de fe, que para el creyente precisamente es un camino que nos puede llevar al encuentro con Dios. Y para el que no es creyente, la Biblia es muy importante para conocer muchos datos históricos de tradiciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, también para estudios geográficos. Entonces la Biblia no deja a nadie indiferente. A los creyentes les muestra un camino de salvación, y para el que no es creyente, para comprender mejor nuestra historia. Pero si no soy creyente, ¿qué sentido tiene leer la Biblia? Por ejemplo, muchos personas, físicos, muchos matemáticos, políticos, personas con distintas carreras han estudiado la Biblia, porque ahí encontramos datos importantes, por ejemplo, de tradición, de cultura, de antropología cultural, de distintos aportes encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces, por un ejemplo, dicen que Carlos Marx, cuando escribió el libro El Manifiesto, se leyó varias veces los Hechos de los Apóstoles, porque encontramos ahí cómo vivían los primeros cristianos, cómo compartían en común. Entonces, la Biblia no deja a nadie indiferente. Es uno de los libros más leídos a nivel mundial. Y usted ahorita habló algo que ahí fue donde me surgió la duda, es que la Vulgata, ¿cuántas Biblias hay? Bueno, Según eso. Biblias hay distintas traducciones. La católica, pues llamamos la Iglesia Católica, es la Vulgata, la Neovulgata, que se volvió a transcribir después de... ¿Qué es eso de vulgato, neovulgato? O sea, La ese palabra término, ¿qué palabra significa? Vulgata significa de que un lenguaje sencillo. La Biblia se escribió en un latín sencillo en aquella época, San Jerónimo, no un latín elevado, el de Cicerón, sino un latín de que hablaba la gente común y corriente. Palabras vulgata viene como vulgar, pero no vulgar en sentido pues pecaminoso, de guache, sino en un sentido de una palabra sencilla y que podía comprender la gente en aquella época. Y bueno, existen varias traducciones, existe la Biblia latinoamericana. Aquí tenemos, por ejemplo, esta Biblia que es muy práctica para la gente de nuestra cultura latinoamericana, y sobre todo existen distintas versiones que nos ayudan precisamente a comprenderla mejor, de acuerdo a los signos, de acuerdo a las palabras, de acuerdo al lenguaje de hoy. Mire, padre, toma el tintico. Gracias. O el café, usted pidió fue cafecito. Yo pedí fue un cafecito con leche. Entonces, hay una sola Biblia, pero tiene varias traducciones. Hay varias traducciones. O sea, pero es una sola. Sí, una sola. Y varias Hay traducciones. varias traducciones. La sí. nuestra es judío-cristiana, es porque el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, entonces sería como la Biblia de los judíos, Los entonces judíos, en sí, su momento. en su O momento. todavía sigue siendo hoy así la Biblia de ellos. Todavía sigue siendo, aunque ellos no aceptan algunos, no los 46 libros, sino que algunos que fueron ya escritos en griego, pues no los aceptan, los que llaman deuterocanónicos, pero ya lo que es el Pentateuco, los históricos y varios proféticos, la mayoría de proféticos y también sapienciales, pues aceptan ellos.
Entonces la Biblia fue escrita pues, en tres lenguas, en hebreo, en arameo y griego. Entonces, luego después se escribe, San Jerónimo hace la traducción al latín. Y después del latín, ya después del Concilio Vaticano II, existen varias versiones de acuerdo a las distintas lenguas. La Biblia dice todo. O sea, la gente dice, es que yo le escucho a mucha gente decir, mire, lo que no esté aquí, no lo crea. La Biblia dice todo, realmente. A ver, la Biblia ya lo decía Galileo Galilei, la Biblia no es un libro de astronomía. La Biblia no nos dice Dios cómo hizo el cielo, pero nos enseña el camino para ir al cielo. Es decir, nosotros no podemos pensar que en la Biblia encontramos respuesta a todos los problemas, o porque ahí aparece escrito ya todo determinado. No, la Biblia encontramos inspiraciones, orientaciones, pero no podemos caer en fundamentalismos bíblicos. Es que en tal texto dijo esto y así tiene que ser. Por ejemplo, el Génesis. Que en el Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó 1. Y la ciencia nos dice otra cosa distinta. El lenguaje del Génesis es un lenguaje simbólico, pero ya la ciencia nos dice que el mundo sigue evolucionando. Entonces no podemos pretender justificar que la ciencia se equivoca y la Biblia tiene la razón. Por eso caemos en fundamentalismos bíblicos, que esto es un peligro en muchos lugares y en muchos ambientes. Tú mencionaste una frase que se puede presentar de pronto para ambigüedad, explícamela bien. Por ejemplo, tú decías que es que la Biblia no nos dice cómo Dios crea el cielo, pero nos enseña el camino para ir al cielo. Pero el Génesis dice que Dios hizo el cielo, el firmamento. El cielo en términos que más de espacio más espiritual o no, cómo se entiende, no, el cielo, o desde lo físico. El cielo en sentido físico nos dice el Génesis, o sea, pero nos dice que Dios hizo el cielo, pero no nos dijo cómo fue Dios elaborando cada cosa, poniendo esta estrella allí, poniendo la luna allá, el sol allí, no nos dice nada del Génesis. La ciencia sí nos va diciendo eso, nos lo explica de que el mundo viene evolucionando, pero el Génesis nos dice que Dios es creador de todo y es la fuente de todo. Y es lo que nosotros creemos, que de Dios venimos y a Dios volvemos. Pero luego que cómo se dan los procesos de evolución, eso no le compete decirlo la Biblia, eso le compete estudiarlo la ciencia. Padre, vea por acá en Mateo 24:7 y siguientes, pues hay una frase que estos días le ha dado la vuelta como al mundo, ¿cierto? Y es por lo de los terremotos, lo de las catástrofes, ¿cierto? Váyalo a leer. Porque una nación peleará, tome el cafecito mientras tanto, porque una nación peleará contra otra y un fin, y un país. A ver, vuelvo y la leo. Ya como que uno aquí a los 50 años, a ver. Bueno. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. Esa frasecita le ha dado la vuelta al mundo hoy desde las redes sociales. Capítulo 24 de Mateo. A ver, lo que pasa es que... ¿Se va a acabar el mundo o no? A ver, el mundo se va a acabar, pues no sabemos cómo ni cuándo. La Biblia no nos dice cuándo se va a acabar el mundo. Pero aquí dice que hay unos signos. Hay signos, pero es que signos de guerra, de terremotos, de muerte, de enfermedades, han ocurrido siempre en toda la historia de la humanidad. No pensemos que estamos en la peor época por los terremotos, por los huracanes, no. Han habido terremotos desde hace muchos años. Han existido también muchas tragedias humanas, muertes, enfermedades. Hoy en día podemos decir que hemos avanzado mucho. Hoy en día la gente puede vivir en mejores condiciones de vida. ¿Cuánta gente se murió en la Edad Media por las fiebres, por tantas enfermedades, cierto? Entonces la Biblia no nos habla nada del fin del mundo. Jesús utiliza un lenguaje que llamamos apocalíptico. De pronto para él como judío también, para darnos a entender de que hay signos que van deshumanizando el mundo, que van acabando con el ser humano, como la guerra, las divisiones, pero no va a haber un caos total. Pues para nosotros la venida de Cristo a veces la hemos entendido mal, como que Cristo regresará en segunda vez, como acabar con lo que existe. No, al contrario, dice Pablo que viene a recapitular todas las cosas, a darle un orden a todo lo creado, a crear un cielo nuevo y una tierra nueva.
pero signos de muerte, de división, siempre van a existir. Ahora bien, ¿que el mundo se acabará? Pues yo creo que sí, pero lo único que sabe es Dios. El mismo evangelista nos dice que Jesús no sabe, ni el mismo Jesús sabe cuándo será el fin del mundo. Solamente el Padre. Cuando cambiamos de pronto de versión de Biblia, hay algunos cambios de palabras. Sí, hay algunas palabras. Y eso cambia el sentido, ¿no? No, el sentido no cambia. Es que mira, lo que te acabo de leer dice, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrá hambre y terremotos en muchos lugares, pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores, ¿cierto? Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán y todo el mundo los odiará a causa mía. Y acá en esta otra versión dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren, que esto es lo que está dando la vuelta a las redes, mira, pero ustedes procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Habla la palabra fin. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto apenas será el comienzo. Entonces los entregarán a ustedes para que los aprisionen y los maten. Mira que, por ejemplo, el término fin no aparece acá, pero aparece acá. De pronto, para defender tu discurso, decir, la Biblia no dice el fin, pero en esta otra parte aparece el fin. ¿Dentro de qué connotación? Pero también lo dicen en otro pasaje similar, creo que es en Marcos, también donde sí se habla de la palabra fin, pero no, el fin no vendrá ahí. Pero es decir, pero el fin de los tiempos no está estipulado por una fecha exacta. No, de pronto algunas corrientes, algunas sectas han hablado mucho que se va a acabar el mundo. Por ejemplo, cuando se dio el cambio del nuevo milenio, que el mundo se va a acabar en el 2000, y mira que no, vamos ya en el 2017. Entonces la Biblia no nos habla del fin del mundo como tal, no hay una fecha estipulada, ni el apocalipsis, ni nada. El mundo, nosotros creemos que venimos de Dios y volvemos hacia Dios y que el mundo se va renovando, va evolucionando, pero no hay una fecha exacta. Hoy en día la ciencia que nos dice que estamos en una época de calentamiento global, que tenemos que cuidar la creación, que es obra de Dios, pero no nos habla de un fin ya determinado, en tal fecha se va a acabar todo. No, la Biblia siempre nos va a hablar de un proyecto de Dios y un proyecto de esperanza, de un Dios que se ha manifestado aquí, pero que quiere precisamente reconciliarnos al final con Él en la eternidad. O sea, que en cuanto a fecha, la Biblia no nos habla de una fecha específica. Contempla la posibilidad de un fin, pero claro, ese fin solamente es Dios quien tiene conocimiento pleno, claro, de cuándo se dará y cómo se dará. Sí, por ejemplo, existe la escatología, que es la ciencia pues, que trata de una disciplina teológica que nos habla pues, del cielo, del purgatorio, del infierno, del final de los tiempos, pero siempre en un sentido esperanzador. No un Dios que va a venir a acabar con lo que hay, no un Dios que va a crear un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, pero un Dios que siempre nos va a juzgar desde el amor. Entonces no es un Dios que va a destruir todo lo que Él ha creado, ¿no? Un Dios que permite la vida, que permite que avancemos y que evolucionemos. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Última pregunta y la respuesta un poco más clara para ahí, ¿no es cierto? Y es, ¿por dónde empiezo yo a leer la Biblia? Cuando yo voy a estudiar la Biblia, hay gente que dice empiece por la mitad, empiece por detrás, por delante, por los salmos. ¿Cuál es la parte específica para uno comenzar a estudiar la Biblia? Bueno, yo creo que como quiera. Lo importante es que la Biblia siempre son unos libros muy interesantes. Desde el Génesis me parece importante como conocer la historia de los orígenes. Pero por ejemplo, como cristiano yo recomiendo empezar a leer desde los evangelios. Como cristianos tenemos que conocer la persona de Jesús. Nos decía San Jerónimo que quien desconoce la Biblia desconoce a Jesús. ¿Dónde podemos conocer a Jesús, lo que Él hizo, su vida pública, los milagros? Pues en la Sagrada Escritura leamos los evangelios. Todo libro de la Sagrada Escritura es sagrado y todo libro tiene su importancia. Bueno, muchas gracias por este compartir. Bueno, muchas gracias también. Yo creo que es muy importante que nosotros como creyentes y los que no son creyentes veamos la Biblia como un libro muy importante en nuestra vida y sobre todo que ahí encontramos siempre elementos fundamentales para nuestra convivencia, para nuestra vida y para nuestros proyectos. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos gracias hablando. También, muchas gracias por la invitación. Bueno, termine de tomar el cafecito y nos volamos. Muchas gracias. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.